Eskerrik asko, uste nuen osoko emendakinari buruzko zehazki buruzko plenoa zela, baina tira, sozialistek beste gai batzuk atera dituzte, eta gu ere saiatuko gara orduan oraingo honetan, oraindik argiago hitz egiten. Ausolotza sentitu dugu, hemos sentido vergüenza ajena. Este año han dado ustedes, frente a los medios de comunicación, un espectáculo presupuestario mucho más bochornoso, si cabe, que el del resto de años precedentes. Partido Nacionalista Vasco, la derecha vasca, el partido intocable que se cree impune, ha roto el pacto con el Partido Popular por una rabieta. Por una rabieta. ¿Por qué? Porque denunció el caso Pinosolo de Leioa. ¿Responde esto a unos intereses que velan por los intereses de los vizcaínos y vizcaínas? ¿O responde esta rabieta a unos intereses partidistas exclusivamente del PNV? Si pueden responder, porque luego yo suelo ser la stalinista que confunde la institución con el partido. Pero fue el señor Rementería el que dijo, haciendo alusión a las palabras de la presidenta Itxaso Atutxa, que lo corroboraba, y lo corroboraba en boca del PNV y de la Diputación. A ver si nos aclaramos. El PNV, que en Guipúzcoa va a enmendar a la totalidad los mismos presupuestos que el año pasado le gustaban, los mismos que el año pasado pactaron y aprobaron. Este año no sirven y son los mismos. La mitad del presupuesto para acción social y 85 millones para empleo. ¿Por qué no dicen a qué viene esa incoherencia? ¿Explico yo por qué este año no quieren llegar a ese acuerdo? Lo digo por esto de la responsabilidad que decía la señora Bilbao, por esto de llegar a acuerdos. Expliquen por qué este año los mismos presupuestos en Guipúzcoa no les convencen. El Partido Popular, bueno, la derecha española, la amante despechada, hoy ha preferido no hablar, pues a ver qué dice en la explicación de voto, si es que la utiliza también. Si llega a saber que se va a quedar este año fuera de la foto de los presupuestos de Vizcaya, seguramente se piensa dos veces esto de la denuncia. Ahora les va a quedar comerse las migajas en las enmiendas parciales y enfadarse en Araba, que de hecho esta misma mañana ha habido noticias. El Partido Socialista, pues bueno, nos ha sorprendido bastante escucharles. No parecía en absoluto un discurso socialista. Los supuestos socialistas. El socio fácil, con quien se puede pactar muy fácilmente, una, digamos, estabilidad institucional. El PNV lo sabe porque se venden por lo suyo y juegan a eso. Encima tenemos que oír lo que han dicho. Han pactado 43 millones, que encima no todos van a ser para este año, para el 2015, perdón. De esos 43 millones, 34 para carreteras. Carreteras, por supuesto, de municipios que ustedes gobiernan, como hacen siempre. Eso es lo que han planteado los socialistas. Nos hablaban, ¿no?, de su ambición por generar el empleo. Han pedido 1 millón para empleo. ¿Eso es responder a las necesidades de los y las vizcaitarras, señores socialistas? Y nos hablan de responsabilidad ustedes. 8 millones han pedido para acción social, que veremos en qué y para dónde. También veremos para dónde. Hicimos una reunión con Diputación, una única reunión. En esa reunión ustedes ya tenían atada la abstención del Partido Socialista, del que se vende muy barato. Y así nos lo dijeron. Tenían lo que necesitaban. Fueron ustedes los que dijeron que no. Dijeron que no a cambiar de modelo. Dijeron que no a más gasto social. Ustedes nos dijeron que no a nosotras. Cuenten la verdad sobre esa reunión. Cuéntenla. Pida por alusiones la palabra y cuéntela. Cuéntela. Guk ere, Bilbao anderea, ez dugun hau aurrekonturik gabe ustea jendea. Ez dugun nahi. Guk ez genuen planteatzen aurrekonturik ez eukitea. Errotik aldatzea eskatzen genuen, beste batzuk eukitzea. Eta zenuten nahi izan. Nos dice el Partido Socialista que no va a apoyar la enmienda a la totalidad. Y ustedes mismos han reconocido que la situación de Vizcaya no ha mejorado desde el año pasado. Y el año pasado ustedes aprobaron esos presupuestos. Jarraipenik egin duzue. Ze aurten berriz ere onartuko dituzue. Zuen burua oso merke salduta, baina aurten berriz ere
onartuko dituzue. Y no, señora Bilbao, azpijokoaz mintzatu zara, pero ustedes no gobiernan para las personas, sino para sus propios intereses. Con su modelo asistencialista y no prevencionista, condenan a miles de familias a la desesperación, condenan a subsistir de la limosna a muchas personas, cronifican la penosa situación de mucha gente. Ustedes únicamente piensan en su estabilidad institucional. Ez dituzue pertsonak helburu, esan duzun bezala. Eta erantzukizunaz hitz egiten diguzue, bai PNV eta bai PSE. Zer da orduan zuentzako erantzukizun politikoa? Esaiguzue, zenbat eta zertarako daukagun, horretaz hitz egin behar dugu. Hori da benetan erantzulea izatea. Eta are gehiago, aurrekontua 4,8 igo denean, diru gehiago geneukanean gizartekintzan inbertitzeko. Zuek politika berberak onartzea eskatu zeniguten. 6 milioi euroko kromo trukaketan sartzea nahi zenuten. Hori da zuen erantzunkizun politikoa. Guretzako aurrekontu eskema guzti honi osoko emendakin aurkeztea, zen erantzuleak izatea. Eta jakina, badagoela beste eredu bat eta badagoela alternatibarik. Señores socialistas, si todavía no se han enterado, no sé qué han hecho toda esta legislatura. No sé lo que han hecho. Esta legislatura hemos presentado 335 enmiendas parciales. Ganamos de calle a cualquier otro grupo, 335. Hemos presentado además 5 asimiladas a la totalidad. Hemos presentado 23 más enmiendas al articulado. Hemos presentado 87 proposiciones no de norma y hemos presentado 3 normas forales. PNV que ez du onartu, esta emendakin bat ere, digo por esto de los acuerdos. Bat ere, egindako ideiak ez dituzue nahi, gure inbertsio proposamenak alderatzen dituzue, alde batera uzten dituzue. Eso es acordar. Eso es un modelo, lo que llevamos haciendo aquí desde el principio de la legislatura. No digan que no tenemos alternativa. Lo que pasa es que no les interesa, porque responden a otros intereses. El PSE ha apoyado alguna propuesta, también es verdad, cada vez que el PNV se lo ha permitido. Si no, prefería abstenerse. Gure alternativa oso argia da, oso argia. Hau da gure alternativa. Aurrekontuen erdia gizarte ekintzara. Hau da gure alternativa. Argi ez daukanarentzako. Para empleo, 85 millones. Kulturarako zuek 4%, gu 7%. Para turismo, zuek 6%, gu 8%. ¿Saben en qué nos ganan en su modelo? En infraestructuras. En eso nos ganan, para quien piense que no hay modelo ni alternativa. Políticas de empleo. Hemos invertido el 14%, el doble que en Vizcaya. Eso es otro modelo. Eta gainera, kaso egiten diegu Batzar Nagusietan Gipuzkoan dagoen ponentzia bati, cosa que aquí no hay. Las políticas de empleo en otro sitio donde sí hay otro modelo se basan en estrategias de las comarcas, con agentes socioeconómicos, saliendo de los despachos. Eta esaten duzu, enpresa guretzaiak direla, batzuk bai, iruzur egiten duten enpresa guretzaiak dira. Zuenak ez, edo baita ere. Solidarioak ez diren enpresak guretzaiak dira. Zuenak ez. La vía del crecimiento no va a volver, y lo saben. Hay que buscar nuevas estrategias, por ejemplo, repartiendo el trabajo existente, por ejemplo, buscando nuevos yacimientos de empleo, por ejemplo, adaptando nuevas estrategias a las comarcas. Y ustedes siguen en sus despachos. Zuek enplegu publika desegiten duzue, eta obra publikoetan gainera ikusten dugu zein nolako jarrera izan duen Aldundiak. Lucha contra el fraude, pero si los datos lo dicen todo, señora Bilbao. Guipúzcoan se afloran 397 millones, Vizcayan 467, cuando debería ser casi el doble. Los datos lo dicen todo. Siempre van a rebufo. Ni una sola iniciativa en contra del fraude fiscal por iniciativa propia en Vizcaya. Ni una sola.
les cuesta implantar medidas antifraude, les cuesta colaborar con las administraciones, les cuesta ser transparentes. Usted que decía, señora Bilbao, esto de, bueno, pues que es la Diputación más transparente. Pues no sé, cada vez que preguntamos al señor Ibarrizaga no se nos responde. No quieren que H. Bildu esté en la mesa de gobierno para fiscalizar. Y ustedes son los transparentes. Endurecen las condiciones, señora Bilbao, para acceder a ciertas ayudas. Por eso la solicitan la mitad de las personas que antes. Por eso. Y eso es recortar. Por eso dicen que ahora la solicitan la mitad y que el presupuesto es la mitad, claro. Si hacemos imposible que la gente pueda acceder a esas ayudas, y eso es recortar. Que invierten la mitad en acción social, hacen la trampa de todos los años, la del capítulo 1, no la vamos a repetir. Reestructuración del sector público foral, dicen, sí, pero con mayor presupuesto. Y dicen que en Guipúzcoa más cargos, claro, pero con menos gasto. Es que ¿quién es entonces quien manipula los datos? ¿Por qué no hablan claro? Ha hablado usted, no tenía, bueno, que hoy se firmará, ¿verdad? Además, creo, el acuerdo del Guggenheim. Eta zenbat kostatuko zaigu? Si horretan ere ze areteargiak izan. Aurreko astean eman zen prentza aurreko bat, esa tarifa plana de 1,9 millones. ¿Nos va a suponer más, menos? Porque no lo sabe nadie. Y mire que se preguntó a los ahí asistentes. Nadie responde. Vamos a seguir pagando lo que quieran para terminar siendo, como lo hemos sido hasta ahora, otra franquicia. Pagamos nosotras y se decide allí. Gainera, zoaz amaitzen, mesedez. Bai, bueno, galdera importantei ez diezu erantzun gainera. Zergaitik aurrekontuetarako ez duzuen egin prozesu parte hartzailerik? Ez dakigu zergaitik. Zergaitik aurrekontuetan ez dituzue behar soziala guztiontzat bermatzen. 300 personas duermen en la calle cada día. Esto es lo que dice el tercer sector y las personas que trabajan en la calle. Que los datos oficiales contemplan la mitad de la realidad. ¿A quién cree usted? Y estamos hablando de las personas a las que no les llega ni siquiera el kit de supervivencia. Desde luego, otro año más, con los mismos presupuestos antisociales y antipersonas de todos los años, y el tiempo dirá cada uno dónde se coloca y por qué. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Soto Andrea.